Buenas tardes, mi nombre es Jenny Fernanda Vivas, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad de La Salle y presento estos programas para la clase Lenguaje de Programación 2. Este programa nos muestra la implementación de la herencia usando superclases y subclases. Y esta aplicación es una cuenta de banco que cuenta con cuentas de cheques y cuentas de ahorro. También hemos usado Windows Forms para hacer la interfaz de la aplicación. Aquí vemos que en este cuadro escribimos número de cuenta, aquí seleccionamos el tipo de cuenta, nos da un balance, podemos retirar de esa cuenta o depositar a esa cuenta. Vemos que tenemos nuestra clase cuenta. Esta es una clase de tipo abstract, ya que aquí tiene un método abstract que se va a implementar más adelante en las subclases que hereden de esta superclase. Y vemos que tiene un atributo de tipo private que se llama balance, un atributo de tipo int que se llama número de cuenta, un método obtener monto que nos va a llamar al método obtener balance que está en esta misma clase mediante pasando como parámetros el número de cuenta y nos va a retornar este valor de balance. ¿Por qué hicimos esto? Ya que el método obtener balance es de tipo protected. Por eso necesitamos otro método de tipo public para acceder a este desde otras clases externas. Entonces vemos que número de cuenta aquí va a ser igual a este número que se va a pasar de cuenta por parámetro. Si la cuenta es igual a 1, el número de cuenta nos va a retornar que tiene 1000 pesos en la cuenta. Si la cuenta es igual a 2, nos va a retornar que tiene 2000 pesos en la cuenta. Si el número de cuenta es diferente, nos va a retornar menos 1 por defecto. Y vemos este método depósito que se va a implementar más adelante. Esta es el designer de la forma. Vemos aquí nuestra clase cuenta de cheques que hereda de cuenta. Y vemos que tiene también un parámetro, un atributo de tipo double llamado balance. Tiene un método llamado obtener monto que nos va a obtener el balance de la cuenta. Tiene un método de retiros que nos va a recibir como parámetro el número de la cuenta y la cantidad a retirar. Y balance va a ser igual a obtener el balance de la cuenta. Si balance es mayor o igual a la cantidad a retirar, entonces se va a hacer ese retiro descontando de la cuenta la cantidad y nos va a retornar el nuevo balance. De lo contrario, si la cantidad a retirar es mayor que el balance, nos va a retornar menos 1 porque la operación no se puede hacer. El método depósito, que es la sobrescritura de el método a implementar heredado de cuenta, y este tiene como parámetros un número de cuenta y una cantidad de tipo doble. Decimos que balance va a ser igual a obtener el monto de la cuenta más esa nueva cantidad y nos va a retornar este balance. Entonces, ¿cuál es la diferencia en de este retiro y este método de depósito?
porque vemos que el método de depósito sí nos está heredando este método abstract de la clase, mientras que el método withdraw de retiro no lo está heredando. ¿Cuál es la diferencia? Que siempre que yo en la superclase ponga un método abstract, este se debe implementar en una subclase. De pronto no en la primera subclase que le herede, pero sí puede ser en la siguiente subclase que herede la subclase, pero siempre lo debo implementar. Por eso aquí en cheques también es necesario implementarlo. Ahora, este método de retiro que pusimos, puede que yo lo ponga en una cuenta que herede de esta subclase cuenta, como puede que no lo ponga. Pero por lógica, este método withdraw siempre debería estar, o sea, siempre una cuenta del banco nos debería permitir hacer el retiro. Entonces aquí lo vamos a poner también como un método abstract para que siempre que se herede de esta clase se tenga que implementar. Aquí está abstract. Y ya sabemos que siempre lo vamos a tener que implementar en las clases que hereden. Aquí ya está implementado y lo vamos a implementar ahora en nuestra cuenta también ahorros. Listo. Entonces, nuestra cuenta ahorros funciona con una lógica similar con withdraw y depósito. Vemos que el método obtener monto nos está haciendo una llamada al método obtener balance de la cuenta, es decir, a este método. La razón por la que tenemos un método obtener monto y un método obtener balance es porque este método, al ser protected, solo lo podemos acceder desde esta clase cuenta y desde las clases heredadas, o sea, desde cuenta cheques y desde cuenta ahorros. Pero cuando nosotros en la interfaz vamos a llamar a un objeto a ese método, no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque es un método protected. Aquí está el ejemplo. Por eso llamamos al método public que llama internamente a este método. Vamos a verlo acá. En este caso nos marca un error porque obtener balance es de tipo protected. Pero si obtener balance fuera de tipo público, nos dejaría de aparecer este error. Sin embargo, en el ejercicio se expone que este método sea de tipo protected para evitar como accesos desde fuera de la clase y desde fuera de subclases que le hereden. Y vamos a ver el formulario. En el formulario, en el evento del botón Get Balance, que es este, vamos a instanciar dos objetos. Un objeto de tipo cuenta cheques y un objeto de tipo cuenta ahorros. Y en este botón, en esta herramienta de texto, se nos va a mostrar el monto de la cuenta, de la número 1 y de la cuenta número 2 de ahorros y de cheques. Ahora, al dar clic en el botón retirar, lo que nos va a hacer es que nos va a mostrar
en este campo de texto la operación que él realiza llamando al método withdraw, ya sea para la cuenta 1 o para la cuenta 2. Y en el método depositar igual, lo que nos llamas al método depositar de la cuenta 1 o al método depositar de la cuenta 2. Vamos a correr el programa para ver cómo está funcionando. Entonces, número de cuenta, vamos a escribir 1 y cheques. Ahí nos está diciendo que el monto actual son 1000 pesos. Vamos a poner un monto a retirar de 50 pesos de la cuenta. Retirar. Vemos que aquí nos hace el cálculo 950. Ahora, lo que podemos hacer es instanciar los objetos al inicio de la forma y eliminarlos de cada método, porque cada vez que los instanciamos en un método es como si nos crearan un objeto nuevo. Y aquí vamos a poner cuenta 1 y cuenta 2. Vamos a probar así. Vamos a hacer número de cuenta 2, cheques, obtener balance 2000, retirar, vamos a retirar 1000, aquí nos aparece retira 1000 y depositar, vamos a depositar 50, aquí nos dice 2050. Vemos que este depósito lo hace como si nuevamente la cuenta estuviera en 2000 y no en 1000. Esto se debe a que cada vez que llamamos a en la clase cuenta al método obtener balance, recordemos que nos vuelve a dar el valor de número de cuenta, no lo vuelve a asignar a 100 o a 2000 o a -1. El programa nos muestra la implementación del polimorfismo usando la herencia. Y este programa demuestra el comportamiento polimórfico de los objetos. Por medio de esta propiedad del polimorfismo es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de distintos tipos. Aunque el mensaje es el mismo, diferentes objetos pueden responder de manera distinta y específica. Este programa en específico muestra el comportamiento de objetos, unos de tipo cuenta de cheques o checking accounts y otro de tipo cuentas de ahorro o savings account. Vamos a empezar por la superclase o la clase base que se llama account. Entonces vemos que esta clase es de tipo abstract. Es de tipo abstract porque tenemos un método dentro de esta que es abstract. En este caso el método se llama getAccountInfo, que nos va a dar la información de la cuenta. ¿Por qué es abstract? Porque vemos que aquí el método no está implementado, sino simplemente el método está nombrado para implementarse más adelante en las clases que van a heredar de esta superclase account o de esta clase base. Vemos que tenemos un atributo que es de tipo int que se llama account number. Este atributo lo que nos va a hacer es guardarnos el número de cuenta. Tenemos una propiedad que se llama account number
Y recordemos que las propiedades tienen dos métodos, get o set, o a veces solo tienen el método get. Entonces, vemos que esta propiedad en get nos retorna el valor de este atributo account number y en set nos va a guardar el valor de este atributo account number mediante un valor. Recordemos que como esto es una propiedad, no es necesario pasar value por parámetro. Esta propiedad también la podríamos escribir de otra manera por medio del constructor. No necesitaríamos el atributo porque una propiedad pues ya internamente funciona como un atributo con los métodos getSet. Entonces escribiríamos acá get y set para retornar, y mediante un constructor, el constructor de la clase, vamos a pasar el valor que teníamos antes y a la propiedad account number asignarle ese valor. Otra manera de escribirlo podría ser así. Pero vamos a volver a nuestra sintaxis original. Ahora tenemos nuestras clases checking account, que es cuenta de cheques, que hereda de la clase account. Esta es la clase derivada o subclase. Y vemos que aquí nos implementa el método getAccountInfo, que nos va a retornar, como vemos que nos retorna un string, nos va a retornar esta concatenación que dice printing checking account info for account number, y nos va a retornar un string que nos llama a el método toString mediante account number. Vamos a ver dónde está account number. Debe estar en la clase account, que es de la que está heredando, la que está sobreescribiendo este método. Account number, sí, es la propiedad. Es la propiedad, aquí la vemos, entonces está llamando al método toString mediante la propiedad de account number. Ahora vemos la otra clase, que es otra clase derivada o subclase, que se llama saving account y hereda de account. Y aquí vemos que nos implementa el método getAccountInfo, sobreescribiéndolo mediante esta palabra que se llama override. Hay que tener en cuenta que para esta sobreescritura, este método debe estar escrito igual, es decir, este método getAccountInfo siempre, si es public en la superclase, debe ser también público, o sea, la accesibilidad debe ser la misma. Y el retorno del valor, tanto como los parámetros, también deben ser iguales para esa sobreescritura e implementación correcta del método. Nos va a retornar la concatenación del string printing saving accounts info for accounts number, y mediante la propiedad account number nos va a llamar al método toString para devolvernos esta información. Listo, vamos a ver la implementación de ese polimorfismo mediante la clase program que tiene nuestro método main. Primero vemos que vamos a crear una lista
de tipo account, de objetos de tipo account, llamada accountList. ¿Para qué creamos una lista? La lista nos sirve para hacer el código más corto y cada objeto que guardemos lo guardemos en esta lista sin estar haciendo múltiples llamados, sino simplemente usamos un ciclo para recorrer posteriormente esa lista. Tenemos ahora un objeto de tipo checking account que se llama checking account. Lo vamos a inicializar y mediante ese objeto que hemos creado vamos a llamar a la propiedad account number y vamos a establecer esa propiedad en 100. Cuando hacemos esta sintaxis, inmediatamente lo llama, es como si hiciera un llamado a ese get que tiene, a ese set, perdón, de guardar que tiene la propiedad para establecernos el valor de esa propiedad en 100. Hacemos el mismo procedimiento, la misma lógica, pero mediante un objeto de tipo saving account que se llama saving account, se inicializa y se hace el mismo llamado mediante el objeto a la propiedad account number que nos va a establecer en 200 ese número de cuenta. Ahora vamos a añadir esos dos objetos creados a la lista, es decir, a esta lista que creamos inicialmente. Lo hacemos mediante el método add. Entonces, ponemos el nombre de la lista, add, y entre paréntesis pasamos por parámetro los dos objetos que queremos añadir a esa lista. Ahora, vemos que tenemos el ciclo for each, que es un for mejorado, que nos va a inicializar, nos va a crear un objeto llamado element de tipo account en accountList. Entonces lo que nos va a hacer este objeto, es tomar cada una de las posiciones de esa lista llamada accountList. Y por cada elemento él nos va a escribir en consola el objeto punto y va a ser el llamado al método getAccountInfo, que es este método que vimos que implementamos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Que dependiendo de el tipo específico de este elemento, porque ese es como el tipo general, que es account. Todos los objetos que estamos usando son de este tipo. Pero dependiendo de su tipo específico, que sería checking account o saving account, él nos va a llamar a la implementación de este método o la implementación de este método getAccountInfo. Esa es la parte donde vamos a ver la implementación del polimorfismo. Entonces vamos a correr el programa. Console read line. Este console read line no es muy necesario. Vamos a correr el programa y nos dice printing checking account info for account number 100. Y aquí nos imprime la información de la cuenta de ahorros abajo, account savings, para el número de cuenta 200. Es decir, que ahí vemos que se está comportando, los objetos se están comportando de manera polimórfica. Ahora vamos a ver el
mismo programa, pero ahora no vamos a demostrar el polimorfismo con herencia, sino que vamos a demostrar esa implementación del polimorfismo usando una interfase. Entonces, vemos que nuestra interfase se llama iAccount. Recordemos que en la sintaxis empieza con i, las interfaces. Y vemos que nuestro método a implementar es getAccountInfo, que es de tipo string. Vemos que en nuestra clase SavingsAccount ya no vamos a heredar, sino que vamos a implementar esa interfase iAccount y lo hacemos mediante dos puntos para expresar esa herencia, tanto la herencia como la implementación de interfaces. Si necesitamos heredar más, aquí mediante coma podemos escribir más clases de las que heredan o más interfaces. Vemos que tenemos nuestra propiedad de tipo int accountNumber, nuestro atributo de tipo int accountNumber y nuestra propiedad también de tipo int accountNumber, que tiene nuestro get y nuestro set, que reemplaza los métodos getter y setters que usábamos en Java. Esta es como una de las facilidades de la escritura en C#, que podemos usar estas propiedades. Vemos la implementación del método de la interfase, en este caso que se llama getAccountInfo. La escritura es la misma, tiene que ser igual para que lo podamos implementar, que nos retorna printing SavingsAccountInfo for account number y nos lo va a concatenar con ese método toString que se llama mediante la propiedad accountNumber. Es decir, nos va a retornar este get. Ahora, vemos la clase CheckingAccount que implementa iAccount, la interfase iAccount. Y la lógica es muy parecida a nuestro método anterior. Tenemos un atributo de tipo IntAccountNumber, la propiedad accountNumber con su get y set, y tenemos la implementación de el método getAccountInfo de la interfaz, que nos va a imprimir, que nos va a retornar un string que dice printing CheckingAccountInfo for account number y nos va a concatenar con el llamado al método toString de la propiedad accountNumber, es decir, este get. Ahora vamos a ver el programa que tiene nuestro método main. Vemos que aquí creamos una lista aquí tenemos una lista de objetos de tipo iAccount, o sea, de objetos de este tipo de la interfaz, y inicializamos esa lista. ¿Para qué? Para que todos los objetos que vayamos a guardar, que queramos comprobar su comportamiento polimórfico, lo guardemos todos en esta lista. O sea, todos van a ser elementos de clases que nos van a heredar la interfaz iAccount. Nuestro primer instancia que creamos se llama account1, que es del tipo CheckingAccount, y la inicializamos. Y vamos a llamar mediante este objeto account1 a la propiedad accountNumber, que nos va a establecer ese valor en este 022355. Ahora, de la misma manera, usando la misma lógica, vamos a crear otro objeto llamado account2,
pero este va a ser de tipo Saving Account. Y mediante este objeto account2 vamos a llamar a la propiedad account number, que nos va a establecer ese número en 765400. Y vamos a añadir esos dos objetos a la lista mediante el método add, y por parámetro vamos a enviar el nombre de cada uno de los objetos que queremos añadir a la lista. Finalmente tenemos el loop, el ciclo, que es un for mejorado, un for each, que por cada elemento en account list, es decir, en la lista, en nuestra lista de objetos, nos va a llamar a ese elemento y al método getAccountInfo. Recordemos que ese getAccountInfo es nuestro llamado que nos va a demostrar el polimorfismo, porque unas veces, dependiendo de el tipo específico de este elemento, si es checking accounts o si es savings account, nos va a llamar a la implementación de este método o a la implementación de este método. Vamos a correr el programa y aquí podemos observar efectivamente ese comportamiento polimórfico que nos dice printing checking account info for account number 22355, y para el objeto, ese es para el objeto de cuenta de cheques, y para nuestro otro objeto que es de tipo cuenta de ahorros nos imprime printing savings account info for account number 765400. Muchas gracias.